Muy buenas noches. Saludos a todos los niños nuevos que se encuentran en diferentes puntos del planeta Tierra escuchando esta transmisión en vivo y en directo. Son las 8 de la noche, 8:02 ya en Colombia. Y quiero agradecerles por estar ahí. Pero en esta oportunidad ya no se trata de un agradecimiento por escucharme. Se trata más bien de una gratitud mía hacia ustedes, pero especialmente hacia el Padre Eterno del cual me han escuchado tanto hablar. Y si por primera vez me escuchan, pues sabrán que se trata de un Dios que no tiene nombre, el verdadero, el único, y el anterior a toda la creación que pueda existir como universo, como soles, planetas, galaxias o aquello desconocido que se ignora aquí en el planeta Tierra. A Él se debe esta oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Y a ustedes se debe la esperanza que la humanidad entera tiene sin conocerlos. Y posiblemente sin saber lo que va a venir. Pero al momento en el que todas estas profecías aparecen y se revelan en este tiempo final, como una comprobación histórica contundente de que todo lo que está sucediendo en la realidad social y económica del planeta Tierra había sido advertido, inmediatamente toma vigencia todo aquello que como esperanza también se ofreció, hablando de hombres y mujeres de espíritu maravilloso, de corazón noble y dulce, que ayudarán a la humanidad sobreviviente del final, para que superviva, para que enfrente la guerra, los movimientos geológicos y todas las mentiras que hasta el día de hoy permanecen, cuando llegue el momento en el que se derrumben sin contemplaciones y la gente pueda permanecer. Bienvenidos a todos. He titulado al programa de hoy La Verdad. La verdad. ¡Wow! Creo que más de una persona querrá en este momento atribuirme uno que otro insulto. ¿Cómo se le ocurre a este hombre que se hace llamar niño nuevo decir que tiene la verdad? Eso es blasfemia. Nadie tiene la verdad. La verdad no existe, es relativa y cosas como esas, ¿cierto? Pero resulta que la verdad sí existe. Y sí existe única, lo que ustedes llaman absoluta, pero antes de rechazar lo que voy a decir, antes de que ustedes tal vez quieran arrojar alguna roca sobre mis palabras, es necesario que escuchen. La lógica de la lógica dice que es más fácil rechazar que comprobar. Pero los que se atreven a comprobar son en definitiva los osados y valientes que ensayan el nuevo vuelo porque tienen la verdad. Entonces sí, no soy yo dueño de la verdad. Sin embargo, sí puedo esbozarla para conducir a las personas que la puedan comprender hacia ella. Y eso es en definitiva. El conocimiento no es otra cosa que el sendero hacia la verdad. No se traduce en verdad. Tal vez es un juego de palabras que todavía no se entiende, pero tengan paciencia. En la medida que yo voy desarrollando el tema en esta transmisión, lo van a comprender. Que conocimiento y verdad no son sinónimos, pero que uno conduce hacia el otro. Porque tendríamos que decir también cuál es la mentira y cuál es el origen de las dos. Tengo entonces que empezar por referir lo que sucedió con Jesús. Sí, en aquel entonces cuando a él se le tildó de blasfemo por decir la verdad, y una verdad que no estaba consignada en los libros de la ley de los judíos de la época. Indudablemente,
que son los judíos de la actualidad, porque esa ley no ha cambiado. Es exactamente la misma y la siguen aplicando sobre la humanidad, causando muerte, dolor y miseria. Y él retó esa ley, sin ir directamente en contra de ella, solamente explicándole o enseñando la verdad a la gente. Y las personas que escuchaban se encargaban de hacer la comparación lógica entre lo que creían que era la verdad, pues lo habían recibido de la sinagoga, y lo que ahora Jesús les compartía como verdad. Estoy hablándoles de historia, estoy hablándoles del referente supremo de lo que es la verdad. No les estoy hablando de religión. Eso es otra cosa que surgió después. Y sucedió entonces que Jesús fue condenado a la cruz por los judíos, que lo llevaron a Poncio Pilatos para que éste ejecutara tal sentencia, porque los judíos ciertamente no eran los que gobernaban directamente. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, y estos, para congraciarse con los judíos, para evitar confrontaciones, trifulcas y demás, terminaron accediendo ante tal petición que el mismo Pilatos consideró injusta. Y es necesario que yo les haga esta introducción, porque Jesús habló abiertamente del origen de la mentira, cuando dijo, y esto lo pueden comprobar en Juan 8:44, les dijo a ellos: ¿por qué no podéis seguir mi palabra? Mis ovejas oyen mi voz, pero vosotros no sois de mis ovejas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ya ven qué fue lo que les dijo Jesús y por qué los judíos terminaron condenándolo? Y dijo también: él ha sido mentiroso y padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla. Así pues, vosotros sois hijos de ese Dios, porque claro, los judíos se hacían llamar hijos de Dios. Pero claramente no se trataba del mismo Dios del que hablaba Jesús. De otra manera, no hubiese existido tal confrontación entre ambos, pues los judíos le dijeron que eran hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que yo soy primero que Abraham. Ellos no entendían que lo que les estaba hablando ahí no era simplemente Jesús el hombre, les estaba hablando Cristo. Y hay una diferencia, porque Cristo no es un hombre, es la fuerza, vástago de la creación, que contiene entero al Padre Eterno y al Santo Espíritu, y que existe antes del universo, que por medio del Verbo lo creó todo. Sin embargo, siendo antes de todo hombre y humanidad, ese Cristo existe para ser contenido en una única creación, el hombre. Indudablemente, todo tiene al Cristo, bajo los términos que se los estoy explicando, que son corroborables en libros apócrifos como el libro secreto de Juan específicamente. Todo tiene al Cristo, porque todo fue hecho por Él. Pero de las criaturas que existen en el universo, no hay otra con la capacidad de comprenderlo diferente al hombre. Y cuando digo hombre, ya lo saben, estoy hablando de varón y hembra, puesto que esa palabra para los hombres de las estrellas significa humanidad, el hombre del universo. Lo que los judíos tenían ante sí era al hombre del universo, el hombre universal, el hombre con el Cristo vivo en su interior, y con tal sabiduría enseñaba, y con tal poder hablaba, y con tal autoridad sanaba. Y los judíos no tenían nada de eso.
Claro, hasta ahí tal vez ustedes puedan interpretar que se trata simplemente de una pugna de poderes entre Jesús y los judíos de la época. Pero no es así, porque la raíz de las palabras de Jesús al decirles vosotros sois de vuestro padre el diablo, declara una gran verdad. Ah, la verdad, que ellos no proceden del Cristo. Miren lo que les está diciendo, vosotros no sois de mis ovejas, por eso no podéis oír mi palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que las palabras de Jesús, que son la verdad, lo que él enseñaba, no la podían entender todos en ese momento. Solo la podían sentir en su interior los que procedían de la misma verdad que él procedía, llamada Cristo. Por otro lado, los judíos no tenían el Cristo. Si ellos son hijos del diablo, el diablo es una conformación posterior a la creación de las humanidades que pueblan el universo. Sí, yo ya les he explicado que el diablo no es lo que se han enseñado en las religiones. Más bien se trata de un adefesio. Ni siquiera es criatura, pero sí es espíritu contrario al creador, contrario al universal, contrario a la verdad, malformado en una humanidad llamada Sofía, muy posterior al Padre Eterno. Eso fue más bien un aborto del hombre. El Padre Eterno no creó a Lucifer, como los ignorantes del gnosticismo y otras corrientes enseñan a la gente. Mentiras. Estamos hablando de mentira y de verdad. Y no del criterio, sino de la lógica para que ustedes puedan discernir entre una y otra. Por lo tanto, al momento en el que los judíos no se identifican con Jesús, es porque no pertenecen al Cristo que Él es y no tienen pertenencia, por supuesto, con la verdad de la cual Él viene. Ellos pertenecen a otra cosa desviada, llamada Yaldabaoth, eso que se malformó en Sofía, digamos que se abortó, y tal criatura sin cuerpo, pero sí infernal, fue la que después de degenerar múltiples razas atacadas por ese mal en diferentes partes del universo, conformó lo que en el Apocalipsis 12:7 quedó esclarecido como el diablo, una batalla en el cielo en la que Miguel venció a un dragón que fue arrojado a la tierra con sus ángeles, que son demonios. Y esos demonios son esas entidades degeneradas procedentes de derrotas en múltiples lugares del universo de donde fueron desalojadas y que finalmente llegaron a la tierra para invadirla, con la finalidad de que el Cristo, el que creó el universo, no surja en la tierra, porque esa es en suma su finalidad, su propósito, destruir la creación. Pero destruir la creación no solamente se trata de destruir planetas. Entre comillas, eso no les sirve de nada si no destruyen a los creadores de esos mundos. Y ahí es donde estamos hablando de el hombre. Son humanidades que son creadoras y al mismo tiempo de Cristo, porque solamente pueden crear aquellas humanidades que tienen al Cristo por dentro, como Jesús lo enseñó. Ahora bien, los judíos son enemigos del Cristo, de la creación, del Padre Eterno, es que eso es el Cristo, de la vida, es que el Cristo es el autor de la vida universal, no solo de la humanidad terrestre y sus criaturas. El Cristo es el autor de los soles que alumbran la masa del universo. El Cristo es la inteligencia detrás de cada galaxia en la creación, que es insondable. El Cristo es el origen primigenio de todo el universo.
De ahí salió. ¿Ustedes creen que el Big Bang es real? ¿Todavía piensan que eso es cierto? No, esa es otra fórmula de los judíos para que ustedes nunca lleguen a conocer la verdad y mucho menos a comprender qué es Cristo.